Bueno, continuamos seguimos, en Tu Mejor Mañana. Seguimos en este espacio. Mira, hay algo que debemos tener mucho cuidado, los medios de comunicación. Y es cualquier información sobre que todo salga, las redes sociales. Cualquier información que salga con respecto al, al coronavirus, en vez de hacer bien, pudiese hacer mucho mal en el pánico social, aunque es normal. O sea, si te dicen que ya en San Francisco de Macorís hay un caso, ¿qué es lo que tú estás esperando a nivel de la provincia de Hermanas Mirabal? En Villarribas, la señora que fue diagnosticada con coronavirus, que se armó un problema ahí en el centro médico, que la dejaron, que Salud Pública de una forma que no fue la adecuada, dejarla ahí a su casa, que supuestamente iba a estar en cuarentena en su casa. Ella salió a donde los vecinos, salió a visitar una persona a Santo Domingo, según declaraciones de ella. Sí. Compartió un trago, según ella, o sea, que estuvo bebiendo whisky en la comunidad, compartió con varias personas. Ya hay 10 nuevos casos que Salud Pública dio a conocer esta noticia en el día de ayer, y entre esos casos es una persona de Villarriba que fue contagiada por la señora que estamos hablando. Sí. Tenemos por ahí al ministro de Salud que también da esta noticia de ese caso. Por cierto, antes de colocar esta información del ministro, es bueno resaltar que hoy también a nivel del Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina se estará refiriendo a este caso, y lo que se espera, informaciones extraoficiales, es que hoy van a anunciar una cuarentena a nivel del país completo. O sea que las escuelas y todas las instituciones estarían cerradas. ¿Por cuántos días? No sabemos. No se sabe, indefinido. No se sabe. Pero se entiende, o sea, no es una información oficial. Se entiende que hoy se darán las pautas del lugar para una cuarentena obligatoria, donde todas las personas tendrán que quedarse trancados en su casa. Y debemos acatar ese protocolo que está haciendo, que podría dar el gobierno, porque eso es un protocolo de la Organización Mundial de Salud. Correcto. Que eso no es que el gobierno se lo inventó. Eso es a nivel internacional, que hay un protocolo para esto. Correcto. Para poder controlar lo que es esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. Que es una gripe. Es una cepa de un virus gripal que a una persona le dará de una forma, a otra de la otra. Pero tenemos que cuidarnos de ayudar al pánico. Así es. Tenemos que cuidar. Debemos estar en alerta, pero... Sí, pero no llevar el pánico a la población. Ni comprar comida en exceso, incluso... Vi gente comprando papeles de baño, pero por Dios, ¿y qué tiene que ver los papeles de baño? Pues usted se limpia la N con agua. O sea, la gente peleando en los supermercados la gente peleando en supermercados por los papeles de baño. ¿Qué tiene que ver? Eso es una fobia, según los psicólogos, es una fobia de que, bueno, están los mostradores sin papel de baño, déjame comprar papeles porque se van a acabar, es una fobia, según un psicólogo, yo estuve leyendo. Pero los papeles de baño no, o sea, no tienen nada que ver. ¿Qué va a contrarrestar el coronavirus? Lo que pasa es que debemos mantener la higiene, lavarse bien las manos con jabón, con jabón de cuava, sobre todo con jabón de cuava. Ahora va usted a decir eso para que compren todo el cuava que hay donde quiera, los colmados, lavarse la mano con gel, con alcohol. Entonces, después que usted tiene bien lavadas las manos, puede ponerse las manos en los ojos, en la nariz, en la boca. No se ponga las manos en los ojos, ni en la nariz, ni en la boca, sin primero desinfectarse, porque la única forma de contagiarse con este virus es de esta forma. Veo también las noticias que ya en el día de hoy, me parece que es, en Estados Unidos probarán una vacuna en humanos. No, ya probaron. Ya lo probaron. Ya están probando ayer. Okay. Tenemos las informaciones por ahí. Bueno, pero vamos a ver el ministro, que era la persona que estaba en pantalla hace un ratito, ministro de Salud Pública, dando información sobre este caso. 4 fases básicas que se siguen. Primero, los países sin casos, ya pasamos esa fase.
Segundo, países con uno o más casos importados o localmente detectados, que son casos esporádicos. Y tercero, países que experimentan casos agrupados en tiempo, ubicación geográfica y exposición, constituyendo conglomerados de casos. De todo esto, todos estos casos son importados, a excepción del caso que estamos señalando de la comunidad de Villarribas. Por tanto, es el primer caso que estamos señalando y que apunta más bien a transmisión local. ¿Esa persona tuvo contacto con... Vamos aquí. Vamos aquí. Esa persona es una de las que tuvo contacto con la señora de Villarriba. ¿Es un familiar? ¿Y ella? La señora. No, la persona contagiada de la señora. No son, tengo entendido que no son familiares. Hay otras personas también de todo el conjunto de contactos que ha tenido que están en investigación. Bien, vamos aquí, Ministro, vamos aquí. entonces usted hablaba de que hay 11 casos más y hay dos domiciliarios que están siendo trasladados ahora. Si sumamos ese total, quiere decir que tenemos un total 21 de en total diagnosticados. 21 diagnosticados entonces. Sí. Se habla también de que hay un residencial en cuarentena aquí en la República de Colombia. ¿Qué hay de cierto en eso? No, en el barco que le dije, llegó había un grupo de médicos. Ministro, por ese barco se Estaban, no atracó aquí en el país. perdón, Que no atracó aquí ese barco. sí, Sino que se Martinica. ellos tomaron el barco aquí, llegaron y a su llegada, antes de la decisión que se tomó, abordaron 26 dominicanos más que andan en el barco. Nixon. Entonces en ese edificio vive ese señor, es un médico que está ya hospitalizado. Bueno, ahí ustedes pudieron escuchar las informaciones que da el ministro de Salud Pública y se habla de 21 casos que hay en República Dominicana y el primer caso de contagio local que fue en Villarriba y por la señora que dijimos que se diagnosticó que vino desde Italia a finales de febrero y fue diagnosticada con coronavirus. Ella estaba asintomática, o sea, ella decía incluso, yo no siento nada, yo no tengo nada, pero que esto da asintomático, sin síntomas. La señora, el Ministerio de Salud de San Francisco de Macorís la dejó ir a su casa, como explicamos, no se le dio el seguimiento que ameritaba, se suponía que tenía que estar en cuarentena en su casa, pero la señora salió a visitar familiares y vecinos y dio una de esos vecinos dio positivo. Y estoy viendo aquí en la noticia que aumenta el miedo en Villarriba tras primer caso local. O sea, que el pánico y el miedo aumentó en Villarriba luego que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que el primer caso local de coronavirus detectado en el país supuestamente lo contagió Oraida Heredia Díaz, de 56 años. Así que, según la información, en Villarriba hay pánico. También ayer se dio el primer muerto de coronavirus en la República Dominicana, una señora de 40 y pico de años que vino desde España y tenía VIH positivo y también era tuberculosis. Tenía tuberculosis. Ahí es que está el problema, porque le hemos dicho aquí que dependiendo la condición de salud a la cual se encuentra una persona, sería su reacción. Anoche yo pensaba, y esto es algo hasta que, bueno, yo decía anoche, ¿por qué yo pienso en esto si ya pasó? Pero yo pensaba, ay, mi vieja, si hubiese estado y que le diera este tipo de cosas bajo la condición en la que ella estaba. Muy difícil. Pero Dios sabrá por qué hace las cosas y, bueno, no voy a hablar más de eso porque solamente lo pensé anoche y pienso también en tantas personas enfermas que están en sus casas con una u otra situación de salud y que son las personas más, la más dada a que este virus pueda hasta llevarle la vida. Entonces, en ese tipo de cosas que uno piensa. Bueno, pero de todos modos, lo primero y lo primordial es la higiene en su casa. Recuerde que eso es algo viral,
que dependiendo del trato que usted le dé, serían las condiciones. Por un ejemplo, si todo el que le da coronavirus arranca para los centros de salud, no va a encontrar dónde colocarse. ¿Es así? No va a encontrar dónde colocarse. Ahora, su higiene en su casa, saber tratar la situación y pasará. Y pasará. Ahora, no se medique usted en su casa que debe hacerse tal o cual cosa. Recuerda lo que dijo la doctora en la pasada semana. Este virus muere con la calor. O sea, no es... Sí, porque los virus tienen 3 capas y una de las capas es la que lo protege y es grasa. Entonces la grasa se desintegra es con calor, con el mismo jabón se desintegra. Sí. Entonces al darle calor, no con esto estamos diciendo que a usted se le va a morir el virus sí. con el calor. Bueno, pero ese té que en los campos acostumbran a dar para sí, el fortalecimiento de lo que es la defensa, eso hay que hacerlo. El té que usted siempre acostumbra a hacerlo, mira, aquí en Tenares yo hace un tiempo, bueno, donde mi compadre Sandy, que nos tomamos un té, hace unos días que no nos lo tomamos por el asunto de la campaña, pero ahí nos tomamos un té de noche y eso hace bastante bien. Pero la profesora Nati ahí en Curvadura, hace un tiempo que nos dio a probar un té rico en vitamina C. Yo no, oye, te aseguro que yo tenía tiempo que un té como este no me lo tomaba. Se recomienda mucha vitamina C, A, B también. Oye, tenemos hasta carraspera. Yo también ya estoy se un poquito. nos pegó lo de ahorita. No, yo tengo varios días con problemas en la garganta. ¿Qué tú crees? Mire, sí. Se recomienda comer saludable, muchas frutas que tienen varias vitaminas, Sandy, sobre todo la vitamina C. Sandy, cuando yo escucho comer saludable, pienso en la gente que no tiene que comer. Bueno, esa es otra enfermedad que mata a muchas personas, el hambre. El hambre. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. No, porque este virus del hambre es por el poder de pocos. Así es. Pero no importa que la mayoría se muera. Sí, porque lo que pasa es que este virus le da afecta a todo el mundo. Ese es el problema. No a los más pobres. Cuando no es los más pobres son los que menos le afecta. Porque son los que viven más aislados y con menos contacto con la gente. Es lo más probable. Es lo más probable. Quiere decir que esto es porque afecta a todo el mundo. Mire, el doctor Ausberto Hidalgo estuvo por aquí y nos dejó unas informaciones porque él es el que está haciendo conferencia en Miami sobre este coronavirus. Desde Estados Unidos ha registrado varios casos y con alrededor de... no tengo el dato preciso, pero sí como una cantidad considerable de personas muertas, mortales sobre este virus. Incluso Italia también tiene ya más de 2.000 personas fallecidas por el virus y más de 27.000 personas contagiadas. Y el doctor Ausberto Hidalgo nos trajo estos datos, los síntomas. Pueden aparecer entre los días 2 y 14 después de la exposición. Los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar. Esto hay que agregarle que cuando usted tiene tos y tiene mucosidad, o sea, eso no es síntoma de coronavirus, pero es importante que cuando usted sienta fiebre, tos y tenga dificultad para respirar, vaya a su médico. Es lo que nos recomienda este comunicado que nos trae el doctor Ausberto Hidalgo. Comuníquese con su médico si tiene algunos de estos síntomas y ha estado en contacto con alguna persona que se sepa tiene COVID-19. Si ha regresado recientemente de un área en la que haya propagado el COVID-19 en la comunidad. Otro dato que nos da el doctor Ausberto y es lo siguiente, que se han creado, o sea, en el mundo ha habido pandemias que han matado más personas. Por ejemplo, en 1918 el H1N1 pandemic o gripe española mató 500 millones. 500 millones fueron infectados y mató 50 millones. En Estados Unidos murieron 675,000 personas en Estados Unidos. Mató, incluso se contagiaron presidentes, personas del arte, de la cultura también murieron. Y nosotros tenemos un pequeño documental de lo que
lo que fue la gripe española, para que ustedes entiendan la gran magnitud que tuvo esta pandemia, que fue en 1918, en la Primera Guerra Mundial, y tuvo mayores consecuencias de las que estamos teniendo en el día de hoy con lo que es el coronavirus. Vamos a ver este pequeño documental. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, del campamento de Fort Riley, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza a la enfermería, y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, por lo que tuvieron que habilitar un hangar para atender a los pacientes. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales, y en ocasiones dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya hacía estragos en las trincheras de Europa Occidental. Pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. Enfermó incluso el rey Alfonso XIII. Y los periódicos españoles se hicieron eco de esa enfermedad que se propagaba de manera tan alarmante. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayor parte de las víctimas mortales cayó en solo 13 semanas, de septiembre a mediados de diciembre de 1918, en lo que se conoce como la segunda oleada. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también afectó a gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George o el Kaiser Guillermo. El pintor Edvard Munch incluso lo plasmó en un autorretrato, y otros como Gustav Klimt no sobrevivieron a la enfermedad. Todos los periódicos del momento recogían anuncios con remedios milagrosos. Destacan los elixires, aguas medicinales, tónicos y otros remedios. Los médicos de la época recomendaban aspirina, en dosis que ahora se considerarían contraproducentes, quinina, preparados con arsénico, con aceite de alcanfor o aceite de ricino. Incluso algunos animaban a que la gente fumara pensando que la inhalación del humo mataba los gérmenes. Diferentes publicaciones médicas de la época, disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, intentaban dar respuesta a las causas de la epidemia e informaban de su avance y consecuencias. Un científico italiano, el profesor Saccone, declaraba haber aislado el germen causante de la enfermedad, pero el tiempo demostró que no era cierto. La cepa del virus causante de la gripe española, AH1N1, no se descubrió hasta el año 1943 y su secuencia genética no se determinó hasta el 2005. Diariamente los periódicos españoles recogían la importancia de la educación en higiene y cómo en Alemania se llevaba a cabo esta tarea desde escuelas y púlpitos, consiguiendo que el número de muertos por gripe antes de la guerra fuese el menor de toda Europa. Advierten además que los enfermos que no experimenten ningún síntoma, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación de la epidemia, por lo que recomiendan mantenerlos 1 o 2 semanas más en aislamiento. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus.
Se empiezan a tomar medidas preventivas desde el gobierno para intentar parar esta crisis. Los teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos son desinfectados y se suspenden algunos eventos. Se prohíben importar mercancías desde Marruecos. Se identifican a los forasteros que entran en las poblaciones. Se prorrogan indefinidamente matrículas y exámenes e incluso se da libertad a los rectores para que suspendan las clases si lo ven necesario. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola. En verano de 1920 el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. La gripe española, que en este tiempo, pues... Según dice, mató el 5% de la población a nivel mundial. Aquí se habla que, según los datos de China, en Wuhan, donde se originó el coronavirus, mató el 3%. O sea, ha muerto el 3% de las personas contagiadas en China. Sí. Pero tenemos a Italia que ya van más de 2.100 y pico de muertos, de 27 casos en Italia. Recordar que los más afectados serán aquellas personas, primero, que tienen dificultad de salud. Dios que nos ayude a poder superar esto, porque lamentablemente ante situación como esta, óyeme, una vez cuando yo estaba pequeño alguien me decía algo sobre este tipo de situaciones que se iban a dar a nivel del mundo, y lo estoy viendo ahora y yo no lo creía. Yo decía, cuando me decían, porque las personas se van a morir y tú no podrás ni siquiera ir donde esa persona o esos familiares. Y yo decía, pero ¿por qué? Si cuando una persona se muere, todo el mundo acude a acompañar a los demás.